Muy buenas gente, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Python. El día de hoy lo que vamos a hacer es profundizar bastante en el tema de las cadenas, porque después de las cadenas vienen las estructuras de datos, que básicamente son las listas, tuplas, diccionarios, entre otros, que nos permiten almacenar grandes cantidades de datos y acceder a esos datos de forma muy sencilla. Pero, obviamente, primero hay que empezar desde la base y esta vez vamos a expandir un tema que ya hemos visto, las cadenas de texto, que son básicamente strings. Y un string es un conjunto de caracteres secuenciales. Así que, bueno, si quieren aprender esto y dominar el tema de los strings, quédense que enseguida comenzamos el video. Pasemos entonces a los tipos de datos. Una estructura de datos son formas de tratar y almacenar la información. Supongamos que queremos almacenar las temperaturas, o sea, las variaciones de temperatura a lo largo de 20 horas. Son un montón de datos, quizás 500 variables, porque van variando de decimal en decimal. Por ejemplo, de 1 a 3,2, a 4, a 4,34, a 5, etcétera, etcétera. Esto podría ser posible, podríamos tener 500 variables para tantas temperaturas, pero sería algo engorrosísimo y bueno, sería muy difícil de tratar. Otra alternativa es agarrar una cadena o sea, un string, e ir insertando ahí los diferentes cambios de temperatura, separando por un espacio en blanco, por ejemplo, y después ir troceando e ir obteniendo esos datos que están entre espacios en blanco. Pero nosotros todavía no sabemos cómo hacer eso, por lo tanto es imposible en este momento. Para solucionar estos problemas existen estructuras de datos, como las listas, tuplas, diccionarios y los conjuntos. Esto los veremos en diferentes capítulos más adelante. Pero hoy es hora de profundizar muchísimo lo que vienen siendo las cadenas, tipos de datos que nosotros ya hemos hablado con anterioridad. Son un conjunto sucesivo de caracteres codificados en ASCII o Unicode. ASCII básicamente es un montón de caracteres, ya sean puntos, letras en minúscula, letras en mayúscula, etcétera, etcétera. Y ASCII está dentro de Unicode, o sea, los primeros caracteres de Unicode son ASCII y el resto de caracteres son básicamente agregaciones. Por ejemplo, las letras con acentos, las letras como la ñ, después tenemos caracteres chinos, japoneses, etcétera, etcétera, y hasta emoticones. Esta es una gran ampliación que nos permitió una forma de expresión más amplia, ¿verdad? Pero vamos a lo concreto. Definición y creación de una cadena. Tenemos la forma mediante el formato cadena, que básicamente es con las comillas dobles o comillas simples. Y después usamos el constructor de string, o sea, str. Dentro de esos paréntesis podemos colocar números de punto flotante o números enteros. Yo he puesto también una cadena básicamente con comillas dobles, pero es simplemente un ejemplo. Vamos a ver las cadenas. Las cadenas son inmutables, lo que significa que si asignamos una misma cadena a dos variables, lo que pasará es que ambos identificadores apuntarán a la misma dirección de memoria. O sea, si un valor, o sea, una cadena de texto está en dos cadenas, o sea, dos variables diferentes, realmente las variables apuntan a la misma posición de memoria. Y si nosotros modificamos una de esas dos variables, lo que pasa es que se crea una nueva posición de memoria en donde está esta modificación o alteración de la cadena original. Pero una de las dos variables seguirá apuntando a esa posición vieja de memoria con la cadena intacta. Y la siguiente variable apuntará a la nueva posición de memoria. Si la cadena 1, por ejemplo, dejara de apuntar a esa primera posición de memoria, por ejemplo, alterando el valor de la cadena 1, esa cadena original seguiría en esa posición de memoria y en algún momento se borraría, aunque básicamente quedaría inaccesible ya si nada apunta a esa posición de memoria. Podemos acceder a los elementos de una cadena a través del índice, que empieza con 0 hasta el tamaño, o sea, la cantidad de elementos menos 1. El 0, por ejemplo, es la E dentro del ejemplo de cadena. Esta es mi cadena. El elemento 3 es la A. También podemos acceder a través de operadores negativos. Por ejemplo, el menos 1 sería el último carácter. El menos 3 sería el último, penúltimo, anteúltimo carácter, que en este caso es la E.
Tenemos también operadores sobre cadenas. El primer operador que vemos es el troceador, o sea, el slicing operator, 2 puntos. Esto funciona un poco diferente a lo que viene siendo el índice, pero bueno. Lo que tenemos que indicarle es una posición de inicio y una posición de final. Si colocamos 1, empezará desde la posición 1 hasta la posición 4, por ejemplo, STA. Si no indicamos el inicio, asumirá que es desde la posición 0. Si no indicamos el final, asumirá que es hasta el último carácter, o sea, desde el que le indicamos hasta el último carácter. Si nosotros utilizamos operadores negativos, por ejemplo el -3, lo que va a hacer es asumir que el primer carácter, o sea, el último carácter es el 0, el penúltimo es el -1, el anteúltimo es el -2 y antes de ese es el -3. Entonces sería la D. Por eso está desde esta es mi cadena hasta la D. Por eso les dije que funciona un poco diferente a lo que son acceder directamente por un índice. Tenemos los operadores de adición y multiplicación. El operador de adición, o sea, la suma, básicamente concatena cadenas, o sea, las une directamente. Y el resultado varía de acuerdo de si ponemos el texto 1 más el texto 2 o el texto 2 más el texto 1. Lo que no podemos hacer es directamente sumar valores que no sean cadenas de texto. Si ponemos un 2, tira error. Lo que podemos hacer con los números es multiplicar nuestra cadena por un número entero, no punto decimal, sino entero. En este caso va a repetir la misma cadena la cantidad de veces que le indicamos. Si utilizamos la multiplicación para dos cadenas, o sea, una cadena por una cadena, tirará un error horrible. Tenemos el operador IN y el operador NOT. Estos devuelven valores booleanos y pregunta si una cadena está dentro de otra. Por ejemplo, la cadena TO está dentro del texto 1, verdadero. TO está en el texto 2, verdadero. Pero TO2 no está en la cadena 1, por lo tanto tira falso. El operador NOT-IN es literalmente lo mismo pero negado. O sea, EX sí está dentro del texto 1, pero como está negado tira false. Y TA no está en el texto 1, pero como está negado devuelve true. Tenemos los operadores relacionales. Mayor que, menor que, mayor igual, igual, diferente. Compara cadenas. Cada carácter tiene asignado un número dentro de la codificación Unicode y ASCII. Hemos visto que a través del método ORD nos permite saber el valor de ese carácter. Hemos visto que los caracteres en mayúscula tienen valores menores a los que están en minúscula y otra vez los de minúsculas tienen valores menores a los que tienen acentos. Y tenemos 5 cadenas diferentes con varios ejemplos que ustedes pueden ver. Por ejemplo, texto 1 es mayor al texto 2, verdadero, porque la H está después de la A y por ende tiene un valor mayor. Lo que hace es comparar carácter a carácter y cuando hay un carácter diferente al otro va a comparar cuál es mayor o cuál es menor o cuál es igual, como ya hemos visto, los típicos operadores numéricos. Tenemos funciones aplicadas a cadenas. Tenemos la función len que devuelve la cantidad de elementos dentro de nuestra cadena. Max devuelve el carácter mayor dentro de esta cadena y min el carácter menor. También tenemos métodos de la clase string, que serían métodos de búsqueda, métodos de información, de creación / modificación y de formateo. Métodos de búsqueda. La idea principal es buscar una cadena dentro de otra. Por ejemplo, find. Find lo que hace es devolver la primera aparición de nuestra cadena, o sea, dónde aparece el primer carácter de la cadena que estamos buscando. Tenemos el texto 6 que es Python y la oración que es un ejemplo de programación orientada a objetos es Python, por lo que Python es muy sencillo de aprender. Bien, Python, o sea, la P de Python aparece por primera vez en la posición número 31 y si nosotros colocamos Python dentro de nuestra cadena de texto 6 directamente dice que la P aparece en la posición 0. Si no aparece la cadena que estamos buscando devolverá -1. Luego tenemos rfind, es lo mismo pero en sentido contrario, o sea de derecha a izquierda. La última aparición comienza en la posición 60. Tenemos también la función count. Count lo que hace es darnos la cantidad de veces que aparece esa cadena buscada dentro de nuestro string, de nuestro texto principal. Otro que devuelve valores booleanos es start with. Start with lo que hace es preguntar si comienza con esa cadena. Y obviamente oración no comienza con esa cadena, por lo tanto es falso. Pero sí comienza con el pequeño texto de UN, entonces es verdadero. Oración
ends with pregunta si termina con la cadena que preguntamos. Y no termina. Pero sí termina con aprender. Por lo tanto devuelve true. Métodos de información. Estos no reciben argumentos. Retornan valores booleanos, true or false. IsUpper pregunta si todos los caracteres están en mayúscula. Y TC es una cadena de texto que, como podemos ver, está conformada por ABC en mayúscula. Entonces es verdadero. IsLower es al revés. Pregunta si todos los caracteres son en minúscula. IsSpace pregunta si todos los caracteres son espacios. Identifier lo que hace es preguntar si esa cadena de texto puede ser el nombre de una variable. En este caso, sa espacio so no puede ser un nombre de variable porque hay un espacio, pero Python sí puede ser un nombre de variable. Después tenemos isDigit. Esto pregunta si todos los valores son numéricos. IsAlpha pregunta si todos los valores son caracteres alfabéticos. Y IsAllNum pregunta si todos son o números o alfabéticos. Y la única vez en la que tira algo falso es cuando hay un espacio dentro de esa cadena. Pero en todos los otros ejemplos, cuando hay letras, o cuando hay puros números, o cuando hay una mezcla de ambos, devolverá verdadero. Métodos de creación y modificación de la clase string. Cuando hablamos de modificación, lo que realmente ocurre es que hacemos una copia de la cadena original. A esta le añadimos o restamos elementos, dejando la cadena original intacta y retornando una copia alterada. El primer método es el strip. Borra todos los espacios antes de nuestra cadena, antes del primer carácter. Rstrip borra todos los espacios a la derecha y strip borra todos los espacios tanto de enfrente como de atrás. Después tenemos upper. Upper lo que hace es convertir todo en mayúscula y mantiene los espacios en blanco. Lower lo mismo pero hacia minúscula. Capitalize convierte en mayúscula el primer carácter de la cadena si es que se puede convertir en mayúscula. Title lo que hace es que cada vez que hay un espacio, el siguiente carácter lo tratará de convertir en mayúscula, pero si es un número obviamente lo mantendrá igual. Tenemos también la función replace, lo que hace es reemplazar todas las apariciones de la cadena que le indicamos con la cadena que queremos que sea reemplazado. Por ejemplo, la Y de Python es reemplazada por la H en mayúscula. Squarespace lo que hace es simplemente convertir todo lo que está en minúscula en mayúscula y lo que está en mayúscula en minúscula. Métodos de formateo de string dan formato a la cadena. Por ejemplo, nosotros le colocamos un número, que es la cantidad de elementos que queremos que tenga nuestra cadena, y si esa cadena es menor al número que le indicamos, rellena con espacios en blanco. En este caso Python lo justifica hacia la izquierda y el resto de los espacios para llegar a 10 los llena con espacios en blanco. rjust lo mismo hacia la derecha y center hacia el centro. Luego tenemos zfill, que en vez de con espacios en blanco, lo que hace es rellenar con ceros y justificar siempre hacia la derecha. Si hubiese un número negativo, entonces colocaría el menos al frente de todos esos ceros. Tenemos también format. Format nosotros ya lo hemos visto en la clase 7 del curso de Python. Por lo tanto, si quieren ver ese vídeo, van a tener una explicación muchísimo más profunda de todas las cosas que se pueden hacer con format. Nosotros vamos a ver simplemente unos cuantos ejemplos aplicados a cadenas, pero recuerden, lo que vimos en ese vídeo se aplica tranquilamente a esto, incluso lo expande muchísimo. Las partes que conforman una cadena en donde aplicamos format son que tienen campos de sustitución conformados por corchetes y también tienen el propio texto. Por ejemplo, el ganador es corchete, punto. Por ejemplo, el ganador, corchetes, bueno, después punto format, Pedro. Lo que va a hacer es que va a meter Pedro dentro de los corchetes. Lo mismo que si nosotros tenemos una operación matemática dentro de los paréntesis del format, lo que va a hacer es evaluar la operación, o sea, 2 por 3 es 6, y después lo inserta dentro de los corchetes. Tenemos también tres formas de introducir valores dentro de los corchetes. De forma automática, cuando tenemos varios valores, va a comenzar desde la posición 0, luego la 1, etc. Y va a ir rellenando conforme le vamos indicando los valores dentro de los paréntesis. Luego tenemos posicional. En este caso, si nosotros, por ejemplo, ponemos nombre 1 después de dar 0, entonces Pedro, como es el elemento 1 dentro de los paréntesis del format, va a ir en ese corchete 1. Y 32 es el elemento 0 porque está en la primera posición, entonces irá en donde va el corchete 0. Por último tenemos por nombre, o sea, por nombre de variable. Le colocamos el nombre de una variable dentro de los corchetes y al final colocamos el nombre de esa variable es igual a lo que le queremos asignar, digamos que.
Hay unos dos errores que se pueden cometer y es que nunca debes poner un identificador numérico después de uno algebraico, como vemos, y también nunca debes colocar una colocación automática junto a una manual. Una automática es simplemente dejar vacío y una manual es colocar o un número o una identificación, o sea, un nombre de variable. Muy bien, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, comenten, compartan y obviamente síganme en el Instagram. Estará en la descripción un enlace directo al Instagram donde van a poder escribirme, consultarme cosas por el estilo. Y, muy importante, si ustedes tienen algún tema o algo que quieran que yo saque vídeo, no duden en dejarlo en los comentarios, así yo lo reviso y voy a ver para hacer un vídeo sobre eso. Pueden ser temas de programación, temas sociales, temas de ingeniería, cosas por el estilo. Así que nos vemos en el siguiente capítulo del curso de Python.